Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta última Vaina Nostra, primera del 2025. Teníamos ya un buen rato sin conectarnos, pero bueno, este podcast se ha convertido, digamos, en una transmisión necesaria, más que periódica. Entonces, pues hemos ido acumulando una serie de cosas bien interesantes que han ido pasando y bueno, pues pensamos que era el momento de transmitirla, eh, un poco para hacer un análisis de todo el trayecto que hemos venido transitando desde las elecciones para acá y bueno, con estos últimos acontecimientos bien interesantes, creo que la gente está pensando lo que todo el mundo quiere es ver más o menos hacia dónde van los tiros, hacia dónde está, en qué situación estamos ahora mismo en este momento. Súper interesante además el encuentro de Carlos con el presidente electo González Urrutia. Carlos, que ya nos comentarás también al final de esto un poco cuál fue tu impresión, bueno, si nos puedes contar chismes, los que hablaste de él, cómo lo viste y sobre todo, bueno, qué mensaje te dejó, qué sensación te dejó el mensaje, ¿no? Más allá de la parte personal, pues, ¿qué piensas que se está haciendo y hasta qué punto pudiera ser realmente eficiente? Que creo que es lo que todo el mundo está esperando. Entonces, bueno, nada, Carlos, ¿cómo estás? Néstor Trejo, buenas noches. Hola Reyes, hola Carlos, ¿cómo está todo? Vale, aquí estamos comiéndonos las uñas ante esta situación tan complicada, tan compleja, tan difícil y tan fuerte que nos ha tocado enfrentar durante todo este momento, ¿no? Estas navidades estuvieron bastante curtidas de ansiedad y de estrés y de preocupación y bueno, con ganas de que las cosas obviamente cambien. Pero bueno, pasemos un poco por resumir los últimos acontecimientos. Carlos, no sé si nos ayudas un poco con ese tema de ponernos al día en lo más significativo que nos lleva a este programa, ¿no? Y estas circunstancias que estamos viviendo hoy en día. Sí, Seguro, si seguro mal que no sí. recuerdo, perdón, Carlos, si mal no recuerdo, la última vaina nuestra fue antes de las elecciones, ¿no? O un Sí, poquito, no, un entonces poquito después tuvimos hace, una. Una sí, semana después de las elecciones creo que hicimos el último. julio, agosto de haber sido la última. Ujú. Ujú. Bueno, el que lo quiera ver está Bueno, ahí en el canal de La Vaina Nostra, en YouTube. También tenemos redes sociales, La Vaina Nostra, y en La Vaina Nostra Podcast. Y también subimos los episodios a Spotify para que el que lo quiera escuchar desde allí mientras trabaja. Esos son nuestros contactos. Y bueno, Carlos, cuéntanos un poquito. Vamos a hacer un repaso. A ver, chévere. Sí, yo rápido, 5 minutos para ponernos todos al corriente, de que todo el mundo está más o menos al corriente, pero es solo para poner contexto en lo que vamos a hablar. Correcto. 28 de julio del 2024 hubo elecciones. El candidato, recuerdan que María Corina Machado había ganado las primarias en febrero. No se pudo presentar porque estaba inhabilitada. El gobierno hizo todo lo posible porque no participara. Intentaron poner otra candidata que no fue posible. Se colocó a uno de los fundadores de la Mesa de la Unidad Democrática, alguien que ninguno de nosotros conocía. Posiblemente lo habíamos oído hablar o lo habíamos oído nombrar alguna vez por temas de la MUD, en los que estuvimos trabajando con la Mesa de la Unidad en algún momento, pero físicamente no sabíamos quién Correcto. era. Sí. Se pone como lo que llaman el candidato tapa para guardar, digamos, la candidatura. Finalmente el acuerdo es que él termine siendo el candidato. Llegamos a la elección del 28 de julio, le da una paliza monumental a Nicolás Maduro. ¿Cómo es esa paliza? 7.300.000 contra 3.500.000, si mal no recuerdo, 400.000. más del O sea, doble. Faltando todavía lo duplica y un 15% de votos poquito por más. contar. Sí, Ajá. Dos Eso tercios y con, algo más. con, sí, eso es faltaron con contar todavía 2 millones de 85, votos. eso es con 85% de las actas en la mano. Eh, Se monta aquella página web que fue súper exitosa donde se muestran las actas las copias de las actas que tiene la oposición. El Plan República no muestra las actas que tiene, pero hay videos rodando de los militares dando los resultados. Coinciden. El Partido Socialista Unido de Venezuela no da sus actas tampoco y el CNE tumba la página web hasta el día de hoy y da unos resultados que nadie sabe de dónde salen. Luego empiezan un montón de protestas en la calle. La calle se anima bastante por el tema de la victoria de Edmundo González y la Alternativa Democrática, y el gobierno recurre a una de las olas de represión más grandes que ha habido, posiblemente la más grande que ha habido. Yo pensaría que eso deja de configurarles como un Estado con unos niveles
altísimos de violencia para pasar a ser casi prácticamente un estado totalitario. Hay más de 2.000 personas detenidas, han muerto unos cuantos en manos del Estado, ellos han liberado muy poca gente. El único delito de esa gente es haber sido testigos de mesa, haber sido directores de comanditos, hay líderes políticos, Haber exigido eh, que se as- publicaran las actas, ser sí, coordinadores del centro electoral. haber exigido que se cumpliera la ley. Luego llegamos a final de año, muchas movilizaciones. Edmundo González Urrutia se exilia en Madrid por la presión del gobierno. El gobierno pensaba que él iba a llegar a Madrid a descansar y resulta que se activa mucho más de lo que estaba en Venezuela, haciendo unas giras internacionales buscando mayor cantidad de alianzas. Eh, la comunidad internacional reacciona bastante fuerte a favor de Venezuela. María Corina Machado pasa a la clandestinidad en Venezuela. Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, lo que va a reconfigurar un poco cuál es la realidad de Estados Unidos hacia Venezuela. Nombra a Marco Rubio como secretario de Estado y Marco Rubio sabemos que tiene una posición muchísimo más frontal de la que podían tener los demócratas en contra del chavismo y de Nicolás Maduro y el régimen que malgobierna Venezuela. Así llegamos al 9 de enero. La oposición, digamos, la alternativa democrática, porque no somos oposición a nada, ya deberíamos ser gobierno realmente, eh, convoca una serie de movilizaciones de calle que tienen más asistencia de la que cualquiera de nosotros hubiese podido imaginar a pesar de la represión que hubo en los meses anteriores. Aparece María Corina Machado en la concentración, parece que es detenida puntualmente, vuelve a salir. Hay algunas cosas allí que, que- Sí, es que un todavía no tienen episodio, en todo mucha... caso, sí, un episodio bien, bien Sí, controversial, misterioso. sí, Sí, de no, lado no, y no, lado, no hay como mucha exactamente. explicación sobre Sí. eso. Edmundo González sigue su gira internacional y básicamente yo creo que lo último que ha pasado pasó hace una media hora atrás y es que Marcolina Machado da un mensaje en las redes, en sus redes muy contundente de cuáles son los siguientes pasos. Habla de 7 grandes aristas para llevar a cabo la lucha. Y yo solo pongo sobre la mesa lo que a mí más me llamó la atención del mensaje. De las 7 cosas que dijo, hay 2 que me parecieron muy contundentes. ¿Sí? Aquí no hay proyectos personales. La transición que pueda venir la va a dirigir quien fue electo o quienes fueron seleccionados para llevar el liderazgo en febrero, en julio, o sea, yo. Eso no es Eso una es lo que él está diciendo. contradicción en sí mismo. Eso es lo que está diciendo. O sea, básicamente yo tengo, y eso, yo pensaría que ahora mismo no es discutible porque su liderazgo es bastante claro, el de ella, Edmundo González. Todavía. Y lo segundo que dijo fue la vía electoral se agotó. Aquí el que piense que va a ir a las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, y no se ponga a reclamar, a arrimar el hombro para que todos hagamos que se cumplan los objetivos de la toma de posesión del Mundo González, porque es el presidente electo, está formando parte del problema y no parte de la solución. Y Yo está creo que la eso es más o menos posición, lo que ha ido claro, pasando, ¿no? hay que llamar la Ujú. atención también sobre el hecho de que efectivamente han reconocido a Edmundo González como candidato electo o ganador de las elecciones, Presidente electo, ¿ah? Ujú. presidente Varios electo países. en todos los países de Europa y en varios países de Europa y en todos los países de América Latina que tienen gobiernos democráticos. Las excepciones que los apoyan son exclusivamente gobiernos ultra totalitarios. Sí. Cuba, Nicaragua, Cuba y Nicaragua, porque el sí, 10 de enero en Rusia la y toma de China. posesión esa deslucida que hicieron, Sí, en un saloncito Bien del, misterioso del también. Palacio Federal, claro, solo estaba Díaz Canel, que es el jefe de sí, Maduro, sí, sí. y llegó a última hora el dictador de Nicaragua, Noriega. como a mitad del tema, pero poco más, no hubo más nada. Incluso Sí. Petro dio una declaración durísima, el gobierno de Petro al día siguiente. Le respondió Jorge Rodríguez, le respondió Tarek William Saab, entonces pareciera Ahí el que, elemento que que vale está la más pena solo que mencionar en nunca. esos casos es un cambio significativo en la posición de Brasil y de Colombia, que aunque no son tampoco a rajatabla en contra del gobierno de Nicolás Maduro, sí exigen la presentación de las actas como condición sine qua non para ser reconocido. O sea, entendiendo de que las actas son las únicas que pueden decidir la situación. Y hasta ahora pues no se ha dado ese paso por eso. Eso de una u otra manera es algo, un cambio significativo en lo que es el entorno, por lo menos de los vecinos, que siempre han ¿Tú estado sabes, apoyando al tú chavismo. sabes qué posición me gusta a mí bastante? La de Boric, que el tipo les dice, desde la izquierda les digo que el gobierno de Nicolás Maduro es una Es una dictadura. dictadura.
Y me gusta por dos cosas, porque configura obviamente una posición bien clara sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, y Ujú. luego porque rompe esa manía que tiene la izquierda latinoamericana de blanquear cualquier gobierno dictatorial siempre que tenga afinidad ideológica. Así se Que- blanqueó a Cuba, así se blanquea a Nicaragua, así se sí. blanquean las cosas que venían pasando en Bolivia, las cosas que pasan en Argentina, que obviamente Bolivia y Argentina no eran gobiernos dictatoriales, pero eran gobiernos donde la democracia se degradó bastante bajo los Kirchner y bajo Evo Sí. Morales. Boric lo que dice, desde la izquierda les puedo decir que ese es un gobierno dictatorial, lo que Sí, eso Boric configura lo que está una haciendo un nueva poco es izquierda, ¿no? intentando salvar del incendio a la izquierda, porque ya Sí. las evidencias son muy contundentes. Lo contrario está haciendo, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, que lo vimos esta Un semana haciendo impresentable. impresentable. O sea, bueno, básicamente haciendo un programa sobre los derechos humanos desde el El SEBIN, helicoide. desde el helicoide. Imagínate tú qué desfachatez. Eso ya está a nivel de crimen, ¿no? Sí, Yo Llegar a ¿sabes creo que que una ese, cosa llegar a ese yo creo que hay nivel. una interesante? moneda de por medio ahí con Monedero. Seguro. Una de las Bueno, por cosas supuesto, interesantes, desde hace lo tiempo hablábamos sabemos. antes de, sí, lo hablábamos antes de prender las grabaciones. Yo no sé si hay alguien con conocimientos legales. Yo no sé, Néstor, tú que tienes muchísimo más conocimiento que cualquiera de nosotros en eso. Si Monedero no está incurriendo cómplice es. Mi pregunta es si no está incurriendo en algún delito que sea sancionable al ir internacionalmente, a ir al centro de detención más grande que hay en América Latina, donde se violan los derechos humanos, donde hay un montón de presos políticos y presos de conciencia, a dar una charla sobre derechos humanos. Yo no sé si eso se podría configurar en el futuro en un delito por el que pudiéramos pedir a la justicia internacional que lo juzgue. Mira, Carlos, en este momento, en realidad, tú sabes que el derecho internacional penal tiene una gran debilidad, que no tiene el elemento coactivo. Es decir, no hay una justicia internacional que pueda ejecutar una decisión, una sentencia. Corresponde a los estados como tal aplicar es decir, transformar eso en una medida interna para poder ejecutarla de alguna o de otra manera. En este caso, Venezuela, obviamente, yo quería partir de ese principio y tiene mucho que ver con la declaración que hace María Corina ahora. Tratar de jugar con las instituciones, la oposición o los que, o sea, la gente que no esté apoyando a Maduro, tratar de jugar por la vía institucional en Venezuela, es una ridiculez porque en Venezuela realmente no existe ninguna institución jurídica en este momento. Primero, el CNE perdió la legitimidad cuando hizo lo que hizo. Luego la perdió el Tribunal Supremo de Justicia cuando avaló el golpe de Estado que nació del CNE. Y finalmente lo hacen Nicolás Maduro juramentándose como presidente y la Asamblea Nacional cuando lo juramenta él como presidente en todos estos casos. Entonces, en mi opinión jurídica en particular, en Venezuela no existe constitucionalmente en este momento un Estado de Derecho en ninguna de las instituciones del poder público. Están completamente carentes de legitimidad y todos los actos ejecutados por una autoridad eh, ilegítima son nulos completamente. Yo confieso que tengo una carpeta, y lo digo por si porque lo voy a pegar, el programa lo vamos a compartir y espero que a lo mejor lo vea. Yo confieso que tengo una carpeta en la nube donde tengo todas las publicaciones de Monedero, porque me he puesto la misión de que cuando caiga el chavismo, yo mismo voy a documentar toda la vaina, porque en algún momento lo vamos a llevar a los Bueno, órganos internacionales a los que hay Carlos, que llevarlo. Te lo juro que me voy a encargar de eso. además tú debatiste con él una vez en Madrid. Estábamos allí en la Universidad Complutense. ¿Te acuerdas que hubo un Sí, episodio incluso casi que de violencia? Rompieron el acto con unos gritos así del más puro estilo del chavismo callejero, gritándonos de todo, de unos todo. millonarios con los bolsillos llenos de sangre y petrodólares de Venezuela, gritándonos nosotros que estábamos viviendo en ese momento en Madrid trabajando por que éramos realmente mileuristas o 2000 euristas, pero en todo caso ni nos acercamos a la cantidad de dinero que ellos eh, se, se, se han llevado de nuestro país y se siguen llevando. Y aquello fue un espectáculo bien lamentable. ¿Te acuerdas que empezaron a gritarnos Sí, sí, sí. fascistas, oligarcas? Todo lo que es la narrativa izquierdista, ¿no? Que bueno, que no la sueltan. Pero, ¿en qué situación piensan ustedes que estamos ahora con respecto al estado de ánimo
general de la gente, porque hemos vivido una montaña rusa, ¿no? Sí. Y nosotros mismos estábamos bien Afectado, ¿no? temerosos antes de las elecciones, dudábamos muchísimo sobre el tema de la posibilidad de alcanzar unos resultados exitosos. Luego nos llevábamos esta, entre comillas, sorpresa, porque siempre insistimos mucho en que era súper importante el tema organizacional del tema de los comandos en cada centro de votación. Resulta que eso se abordó de una manera exquisita. Realmente nos taparon la boca con eso porque teníamos muchísimas dudas y fue Sí. realmente una forma de defender los votos que se organizó de manera, no sé si incluso hasta silenciosa, pero súper eficiente. Sí. Luego entramos en un momento como de muchísimo optimismo y luego otra vez ya vamos viendo que pasa el tiempo hasta que ya Maduro se juramenta con esta juramentación absolutamente falsa, sin apoyo internacional prácticamente y en un sitio ahí todo oscuro. Estábamos esperando yo en uno de los grupos familiares y de amigos donde estoy en WhatsApp, les pedía cautela porque todo el mundo estaba diciendo que el 10 iba a llegar Edmundo González Urrutia a Venezuela y que ya se acabó y había mucha expectativa al respecto. Y ahora vemos como otra vez, incluso hasta llegara yo a decir que pudiéramos estar entrando de nuevo en caer en la tentación de aniquilar a los líderes por no lograr lo que nosotros esperamos. Sabes que la sociedad civil se ha caracterizado por eso, ¿no? Por elegir Mira, a los representantes de la oposición que luego va a aniquilar, culpándolos de mil cosas, pero porque no han logrado sus expectativas. Culpa también un poco de la dirigencia que siempre se ha encargado de vender humo, de hablar como coach motivacionales y poco claro han hablado, ¿no? Ahora yo creo que se está hablando un poquito más claro, siento que se está diciendo que es un tema de todos, que tiene que ver calle, con lo cual se involucra a la sociedad civil en el asunto, no solo que va a venir una super heroína y nos va a salvar del mal, Sí. sino que de alguna manera pues está haciendo un llamado para que así como todos participamos en las elecciones, ahora todos participemos también en los próximos pasos. Entonces, ¿qué piensan ustedes que está pasando también incluso dentro de lo que es la oposición política y en la sociedad civil venezolana? yo tengo dos lecturas. Yo creo que la gente que está dentro del país, obviamente está un poco más golpeada porque esperaban que el 10 ocurriera algo. Creo que posiblemente los ánimos dentro de Venezuela se han venido un poquito abajo y es normal con lo que está ocurriendo. Creo que el ánimo de los venezolanos que estamos fuera está un poco más alto. O sea, nosotros tenemos y creo que tiene que ver con dos cosas. Los venezolanos que están dentro, la situación no es nada sencilla y están, el día a día los tiene bien pendientes de lo que tengo que hacer para poder llegar a mañana y mañana Claro. pasado y pasado después, ¿no? Y el manejo de las Nosotros redes tenemos, sociales, obviamente, sí, también. nosotros tenemos la oportunidad de ver quizás un poco más el contexto y ese contexto nos dice que muy posiblemente el chavismo está en su peor época, con la menor cantidad de apoyos internos y externos, con la menor cantidad de dinero, con una administración en Estados Unidos que empieza a partir de mañana que pareciera que va a hacer cosas como, por ejemplo, eliminar la licencia de Chevron, lo que va a tener un efecto durísimo para el régimen, pero también para la gente que vive adentro. Entonces, yo pienso que la gente que está dentro del país posiblemente se desinfló un poco. Hay que buscar la manera de decirles a los que estamos afuera, ojo, que el contexto pareciera ser que no es desfavorable, pero no es sencillo aguantar allá adentro. Y los que estamos Sí. fuera tenemos un poco más de adrenalina. Y si además estás en alguno de los países por donde la gira de Edmundo González Urrutia pasó, el nivel de adrenalina que te queda después de esa vaina es impresionante, ¿no? Cuenta un poco de Así lo eso, veo yo. justamente, Carlos. Cuenta cómo fue Néstor, ese. no sé cómo lo ves tú y luego cuento yo un poquito cómo estuvo la cosa. Sí, bueno, yo siento un poco el ánimo de la gente apagado en el sentido de que, aunque los que teníamos claro que no había una fecha así para que las cosas cambiaran y que el escenario menos probable era de que se produjera una juramentación del Mundo González ese día, aún así tuvimos un golpe emocional
al pasar el día y que no ocurriera nada significativo, pues. Y si me pegó a mí que estaba con esa claridad, imagínate tú cómo le ha pegado a mucha gente que de verdad estaba ilusionada con que ese era el día, pues. Por otra parte, yo felicito la responsabilidad que tiene María Corina, porque a pesar de que está ese entusiasmo público de que todo el mundo quería que las cosas cambiaran el 9, el 10 o el 11, ella fue muy clara diciendo que realmente no fijáramos la esperanza en un solo día y que seguramente el 10 de enero realmente lo que comenzaba era la última etapa de la lucha, entendiendo que era un proceso que se iba a desnudar a partir de ese día y que ahí habría que recomponer, porque si algo ha pasado últimamente en la oposición es que cada vez que ocurre un hito de este tipo, se cae, se destruye esa imagen y la oposición queda desnuda, queda céfala. Y esa justamente ha sido la estrategia del gobierno durante estos 25 años. Entonces creo que Y hay un estrategia cambio bien en ese exitosa. sentido. Sí, y creo que en este caso, María Corina lo está manejando inteligentemente y Edmundo González también está acompañando ese manejo inteligente. No veo que haya una unidad perfecta de opiniones ni de criterios, pero sí hay una comunicación permanente y hay un entendimiento claro de la realidad. Si ese es el objetivo es que él se traslade, el objetivo es que se pueda juramentar, el objetivo es que haya ese apoyo dentro de Venezuela para que se pueda juramentar y por fin recuperar la institucionalidad en Venezuela. Pero cuándo es el momento y cómo lo vamos a hacer, ese es un tema que está en discusión justamente de aquí en adelante. De acuerdo. Bueno, la gente estaba esperando que el 10 de enero llegara Edmundo a Venezuela y resulta que fue a Guatemala y tú lo recibiste, Carlos. Sí, ¿Cómo fue? mira, lo primero es, realmente nos enteramos con muy poco tiempo. La agenda se está manejando en un grupo, él está viajando con una comitiva bien pequeña, son unas 8 o 10 personas, con una agenda bien organizada, pero muy controlada, digamos, por temas de seguridad, cosa que me parece Privada. genial. Sí, El evento aquí fue un miércoles 10:30 de la mañana y nosotros nos enteramos el martes a las 5 de la tarde que venía. sí. La verdad, aprovecho para felicitar a toda la gente que estuvo trabajando en la organización del tema. En Guatemala tenemos una característica y es que los que solemos organizarnos para los temas políticos hemos logrado hacer una amalgama perfecto, dejando de lado los egos y trabajando mucho por el país, cosa que, Mm. Reyes, tú y yo que hicimos política en Madrid sabemos que eso es dificilísimo. Y yo creo que esto tiene que ver a que es una plaza pequeñita, donde hay poca gente y eso ayuda también, pero también quiero destacar la altura de la gente que trabaja conmigo o los que estamos en el proceso de organización de estos temas porque se trabaja muy fácilmente con ellos. Mira, Sí, es para muy difícil decirte, resistirse al pescueceo, ¿no? Y el pescueceo y el ego aquí no y el existe, protagonismo que es tiene el una cosa venezolano bien en rara. general, incluso en cuestiones personales de trabajo. Tenemos una relación con el exilio un poco difícil y se transmite mucho a través de la necesidad de reconocimiento, ¿no? Y el hecho que hayan logrado eso ya en Guatemala, pues se vio Mm. además evidenciado en el evento. Qué bueno estuvo, qué bonito estuvo. Sí, Mira, lo felicitaciones, hicimos muy ¿verdad? rápido, gracias, lo hicimos muy rápido, la gente muy contenta. Yo me llevo dos cosas interesantes del evento. Fue muy rápido, duró media hora, 35 minutos. Lo primero que me llevo es la contundencia y lo seguro que vio al presidente de lo que está haciendo. Cuando uno lo mira por edad, Edmundo González tiene 75 años. Sí. Una persona que está retirada ya en su casa y se ha echado encima todo este tema que no es sencillo, y mucho menos a esa edad que ya uno está pensando más en el retiro que en cualquier otra cosa. La vida te pone por Los delante nietos, una todo. Sí. batalla monumental con unos riesgos enormes para su familia. Viste que tienen al yerno preso, Sí. a su hija y a sus nietos allá dentro de Venezuela, con todo lo que eso representa. Yo lo Rehenes. vi tanto a él, ajá, yo lo vi tanto a él como a su esposa, muy seguro de lo que están haciendo. Lo poco que pude compartir con él, porque fue muy rápido, muy contundente su mensaje a la gente allí. Y en realidad lo veo bastante seguro de las cosas que está haciendo. Esa fue la primera impresión que me dio. O sea, tienen control de lo que están haciendo. Lo segundo es que no veía a alguien emocionar tanto a la gente. Para serte muy sincero, recordé aquella campaña de Capriles en las últimas elecciones de Chávez. O sea, cuando entró al salón, el llanto fue unánime.
la gente, las emociones a flor de piel, la identificación con él como líder. Lo hemos leído muchas veces de que la política a veces a ciertas personas les da un aura temporal Sí. impresionante que él lo tiene hoy. Y Magnetismo en lo particular. tercero, sí, que fue lo que más me gustó de todo, es en esa comitiva pequeña me conseguí con una persona que hizo política muy de cerca con nosotros en Madrid, Reyes. Me voy a reservar el nombre por temas de seguridad. Pero cuando lo vi allí, en el anillo principal del presidente, pensé, y se lo dije, si tú estás aquí, es una garantía de que las cosas se están haciendo bien. O sea, lo que yo más me llevé de eso fue cuando vi a esa persona y yo dije, coño, la gente que está metida con Edmundo González, organizando la agenda, haciendo la estrategia, es gente muy, muy buena. Así que me fui para mi casa con toda la emoción, con todo el tema, pensando en que realmente quienes están rodeando al presidente son personas con primero con una formación académica súper relevante y con una experiencia política relevante y además jóvenes. Así que me vine bien contento por eso. La verdad que fue redondito, fue muy rápido, muy bueno, pero me llevó la emoción, la organización y la seguridad de él, ¿no? Carlos, ¿y tuviste la oportunidad de hablar con él, sentarte un rato, percibir un poquito de tú a tú, sin gente de por medio, sin discursos públicos, de que, señor, dígame por favor, ¿cómo vamos? No, me hubiese encantado. Solo me pude sentar con él el rato que estuvimos ahí sentados mientras Antonio Ledesma lo acompañaba. Antonio Ledesma dio un discurso inicial y mientras Ledesma hablaba estuvimos sentados uno al lado del otro, hablamos muy poco. Me parece una persona súper simpática. Yo había leído en redes sociales que es una persona parca, muy callada, incluso introvertida. Había leído las descripciones. No me pareció para nada eso, me pareció obviamente con el aplomo que te dan los años. Además, habiendo sido diplomático durante tantos años, tienen como un entrenamiento muy fuerte de qué decir y qué no decir. Exactamente. La prudencia. En la diplomacia siempre dicen que menos es más. Sí, la Algo que prudencia y la haya dicho, pertinencia. algo que haya dicho que te haya dado una pista, que te haya parecido importante. No hace falta que especifiques mucho si tiene que ver con el tema de la estrategia, pero realmente ahí quedaste con una sensación bien fundamentada más allá de la emoción, de lo emocional, que sí, obviamente juega un papel, pero hay algo así en que tú hayas dicho, esto se está haciendo bien. Más que porque hablé con él, porque vi a esta persona que te cuento que conocemos, que tú y yo conocemos, y lo vi ahí. Con él sí pude hablar. Con ese de los asesores sí pude quedarme unos 10 minutos hablando. Teníamos mucho que no nos veíamos y la verdad es que me dio la sensación de que tienen todo muy controlado, de que hay un plan como muy bien hecho. Si a eso lo ato además con el discurso que Edmundo González le dio a la gente aquí, donde les dijo, prepárense para volver a Venezuela y reconstruir el país. Y obviamente no va a dar un discurso para decir, ¿saben qué? Lo que pasa es que falta mucho, ¿no? O sea, nadie da un discurso para que la gente se desanime. Pero todos los que hemos participado en política también sabemos que a veces esos discursos uno los ve y uno dice, Este está diciendo algo que a mí no me cuadra, no me suena". No tuve esa sensación. Tuve la sensación de que lo que estaba diciendo, lo estaba diciendo con un convencimiento real y con un plan real de fondo. Cuando después que él sale del salón, yo me quedo hablando con esta persona, corroboré eso. O sea, realmente me parece que el plan está como muy bien armado, Reyes. O sea, me fui con la sensación de que las cosas se están haciendo bien. Bueno, Y la además verdad una que para cosa, mí eso Carlos. fue fundamental, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que en el caso nuestro particular, y creo que en toda Venezuela, el 10 de enero marca un hito. Si bien es cierto, nos entra una sensación un poco de tristeza o ¿cómo se llama? De desesperanza, ¿verdad? Es normal que sea así, porque era el día de la toma de posesión. Sin embargo, también trae consigo un aplomo en el sentido de entender, nos hizo entender realmente que esta gente no está dispuesta a entregar el poder por las buenas, que se hizo las elecciones, que se hizo todo el esfuerzo posible para que hubiese un proceso de transición democrática. Y ahora se entiende que la lucha tiene que pasar a un plano de unidad total a nivel nacional, que somos 85% de gente que queremos un cambio en Venezuela
y eso hay que empezar a trabajarlo de alguna manera nueva y sin pensar en un cortoplacismo, sino en una contundencia, buscar la eficacia, buscar la verdadera transición. O sea que ocurre en 3 días o en un año, tiene que ser un proceso que sea sólido, porque desmontar una situación que implica que todas las instituciones del país están completamente deslegitimadas no es un juego de carritos como se dice ahora. Es un A tema mí me parece bastante que, profundo. a mí me parece que ahí es donde está la trampa, ¿no? En el tema de los tiempos. Mm, Creo que siempre hemos caído en esa trampa. sí, Y hemos visto cómo la sociedad civil siempre ha exigido, de una manera, que los premura. políticos le hablen con una vocación cortoplacista muy fuerte. Y luego entonces la gente se frustra porque esas cosas pues no pasan de la noche a la mañana. Nos estamos enfrentando ante un enemigo sumamente malo, Sí, delincuencial, Sí, criminal. Es una organización criminal es una que tiene estructura a su criminal. favor el dinero del petróleo, que tiene a su favor las armas, y esto es una cosa donde manda el más fuerte. Pues esto es tenemos una situación en Venezuela sumamente primitiva, aunque es profundamente compleja, ¿no? Pero es sí. muy primitivo, porque es que el que manda es el que tiene las armas, no el que tiene la razón, ni el que tiene mejores intenciones. Que tiene más Entonces, votos. el tema con la sociedad civil es que nosotros siempre exigimos que nos den soluciones cortas, luego eso no Ujú, pasa y aniquilamos al que le pedimos que nos engañara, porque exactamente. nos engañó. Entonces, Exacto. Sí, es como un círculo vicioso en el que Sí, estamos sí, siempre sí. metidos, en el cual tú dices, bueno, ¿hasta dónde es bueno seguir apoyando la continuidad de un liderazgo que hasta ahora ha tenido aciertos y desaciertos, como todos los liderazgos anteriores? eh, pero hasta dónde está el límite de que ese liderazgo, hasta dónde llega es la sanidad de ese liderazgo, es decir, hasta qué punto ese liderazgo afianzado allí nos puede llegar a hacer daño y puede evitar que haya quizás una unidad más grande. Lo que pasa es que, claro, venimos ya muy deteriorados porque han habido muchas rencillas internas, Sí, muchísima gente que se ha ido incluso a la oposición falsa, que no es más que un chavismo disfrazado, y es gente que estuvo con nosotros cerca, ¿me entiendes? El camino ha sí, sido sí. tan correcto. largo que ya, pues Sí, sí. el que tiene los valores así un poquito dudosos, pues no se ha ido con el gobierno directamente. Yo veo a Timoteo Me dolía Zambrano mucho, Reyes. me dolió muchísimo, por ejemplo, la presencia en esa reunión de Maduro con la supuesta oposición esta de Goma a un tipo como Máximo Sánchez. Yo con Máximo Sánchez hice en Mérida un trabajo de hormiguita tan profundo en los años 5, los años 2005, 2004. ¿Te acuerdas, Néstor? Ujú. Estábamos activísimos en Primero Justicia montando redes Redes comunitarias, locales de participación. y era un tipo excelente, ¿sabes? Y resulta que pues, de repente lo nombra el psicópata de Rodríguez, uno de los hermanos Rodríguez. ¿Cómo que es el nombre? Hasta se me olvidó. Jorge, 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 Jorge Rodríguez. porque es que se me atravesó el Héctor, que es otro Rodríguez. Héctor es el hijo. Sí, entonces, bueno, hemos visto cómo hemos estado en esos círculos viciosos bien complicados. Y ya tú te metes en las redes sociales y ves los comentarios de las noticias y ya pues antes era 100% María Corina, ahora ya hay un 80%, cosa que es muy valorable que después después de estos De resultados ese y después de no acontecimiento. Sí, haber podido tomar el poder, sigue teniendo apoyo. Eso es una cosa, digamos, claro. positiva, pero ya empieza a haber Sí. ruidito, ya empieza a desesperarse la gente. Algunos caen en la tentación otra vez de culparla, de que nada, ya se vendió incluso. Entonces, ¿hasta qué punto es sano consolidar ese liderazgo y hasta qué punto pues hay que abrirse un poquito Sí. Y yo a pienso otras que cosas, ¿no? para eso, Reyes, hace falta dos cositas muy importantes. Ese llamado a María Corina ahora, si bien es cierto, reconocer de que hay un liderazgo con mucha legitimidad de resultado electoral, también tiene que haber un balanceo de fuerzas y entender que hay muchísima gente con necesidad de cambio, con aspiraciones de cambio, que no necesariamente coincide 100% con la agenda que está presentando María Corina. Y eso es importante en doble vía, o sea, eso es una calle de dos vías. Por un lado, yo creo que así como estamos desmontando el mito
de que las cosas van a ocurrir inmediatamente y que esto va a ser una solución mágica y que aquí todo va a cambiar porque Maduro se tiene que ir porque se tiene que ir o porque María Corina tiene una varita mágica y que va a llegar a cambiar las cosas. Hay que entender y desmontar el mito de Hugo Chávez Frías. O sea, ese tema de que haya una parte de Venezuela que diga y que jure que Hugo Chávez Frías hizo las cosas bien, que gracias a él las cosas cambiaron para mejor en Venezuela, que mentira, o sea, todo el desmontaje legal que llevó a esta desgracia, el responsable fue Hugo Rafael Chávez Frías. Toda la destrucción del aparato económico fue un proyecto liderado por Hugo Rafael Chávez Frías. El despilfarro y el robo de la mayor cantidad de dinero que se ha robado durante los últimos 20 años lo condujo Hugo Chávez Frías. Bueno, Entonces y él hizo llega el política momento que tenemos que... y respetó Claro, resultados porque tenía una popularidad inmensa. no, porque ganaba Había elecciones, que verlo en esta porque gana, situación a ver si iba a ser sí, bueno, tan Sí, no demócrata. creo. ganaba elecciones y cuando perdió la elección de la Asamblea Nacional de la Reforma Constitucional, Se volvió loco. aprobó 47 leyes que eran exactamente la misma reforma constitucional. Y desde allí ha habido un desmontaje significativo de toda la estructura política del país, institucional del país, que terminó este 10 de enero con desbocar con absolutamente todas las instituciones del país. ¿Qué Por otro piensas lado, tú, Néstor, por ejemplo, de la participación de líderes que ahora tienen un nivel de aceptación bien bajo, incluso tienen sí, un rechazo yo, altísimo, yo como quería manejar un Leopoldo, poquito, Enrique, sí, Guaidó? quiero manejar esa idea, pero quiero remarcar lo anterior con lo siguiente. Esto lo quiero conectar con la idea de la participación en las elecciones que vienen. Porque si se ha destruido toda esa estructura política y jurídica, todos los gobernadores y los alcaldes opositores lo que hacen es se siente pagar la nómina de la alcaldía o la nómina de la gobernación. Hay cero capacidad operativa real de influir en algún cambio político del país. Y viene además el tema de que van a juntar estas elecciones con un proceso de reforma constitucional que va a Sí, carecer completamente de valor. Entonces, en algún ah, momento llegamos a pensar que era importante ocupar el espacio que fuera para ir claro, abarcando más espacios, pero hemos visto cómo incluso eso ha sido, Sí, pues, ya. claro. efímero, Entonces, Yo, ¿no? yo, eso lo yo, quiero yo creo que la vía conectar. electoral se agotó ya. Eso lo quiero conectar entonces con lo que tú decías, Reyes. Entonces, estamos hablando de que hay liderazgos como el de Manuel Rosales, el de Enrique Capriles, el de cantidad de líderes, ¿verdad?, locales, que sienten la necesidad a lo mejor de jugar ese espacio. Y va a llegar el momento que tiene que pensar realmente qué es lo que realmente se va a obtener por esa vía. Es decir, porque siempre estamos buscando ese cortoplacismo que tú estás diciendo, el beneficio inmediato, ¿no?, que tenemos que mantener viva la oposición. O sea, si no mantenemos viva la oposición en este momento con el objetivo de desmontar la destrucción institucional del país y tratar de cobrar un poco la democracia, de recuperar un poco la gobernabilidad del país, yo creo que en eso hay que hacer un quiebre interno que lleva un trabajo mucho más de hormiga. Yo creo mucho en el poder de la gente. Aquí los militares, los policías, los políticos, los diputados al Congreso, los diputados a los consejos legislativos regionales, los consejos municipales, todos están repletos de gente que sufre y padece de todo el peo económico y social que vive Venezuela. Y además que están bañados de la deslegitimidad todos esos gobernantes, porque ahora está desmontado completamente el apoyo popular. Ahora, ¿qué vamos a hacer políticamente con eso? Es lo que hay que sí pedirle a María Corina, como líder que se declara de la oposición, que organice y que estructure esas ideas. Y para mí hay una responsabilidad grandísima y es invitar a todos estos liderazgos a sumarse a ese proceso. Es decir, señalar específicamente por qué razón se debe o no se debe participar en las regionales, si se va a tomar la decisión de participar, con qué objetivo se va a participar, porque puede ser que el objetivo de participar en las regionales no sea necesariamente el de ganar un espacio político donde un líder va a tener una plata o va a tener una plataforma, lo que sea. Básicamente sería, Yo pienso que como tú no, comentabas, que es Carlos, absolutamente contraproducente, es mi claro, punto de vista. claro, pero Participar ahora Sí, mismo en una como elección comentaba y ya lo es Carlos, un anunció. terreno, es darle legitimidad, claro, es entrar otra vez en el jueguito de quién va a ser candidato, rencillas pero internas, comentábamos también absolutamente nosotros antes de innecesario. empezar a grabar, esto puede ser una paliza repetitiva para que el gobierno no tenga ese lenguaje, Pero porque ¿qué ¿con es lo qué que busca el testigos? Están gobierno todos ahora? perseguidos, ya los Sí. comanditos han sido Eso criminalizados. es lo que hay que evaluar ¿Quién va a entonces. cuidar Es los decir, votos? Yo creo que, sí, yo creo que María Corina en el mensaje de hoy además ya da por cerrado ese capítulo, ¿no? Y yo no creo que haya nadie en la oposición hoy con la fuerza suficiente para discutirle a ella esa observación.
O sea, yo sí creo que hay gente, por ejemplo, está Capriles, que habla de que siempre su discurso ha sido, y yo lo he comprado muchas veces, de no abandonemos espacios, pero yo creo que no hay hoy, lo hablamos antes de empezar a grabar, no hay en la gente una disposición a echarse No, ya está otro claro que si no proceso hay un cambio electoral. contundente, de poco vale hacer esos Ujú. esfuerzos. Y lo que tú Ahora, dices, Reyes, no Además hay, estamos diciendo, si el CNE no tiene institucionalidad, no tiene legitimidad, ¿cómo va a no, ya convocar no. elecciones? Ahora, yo sí, creo que sí, la vía electoral sirvió finalmente para desenmascarar todo el tema, para poder meterle mucha presión. Hay una sí, evidencia claro, clara efectivamente, de lo que igual que ganar ocurrió. el Sí, Congreso en el 2015. eso Pero fue súper entonces, importante. estamos ahora en un punto donde parece que el tema electoral, pues, no es una vía. Murió. Nos Eh, divide. la vía insurreccional, hasta cierto punto, pienso que tampoco, porque no somos más malandros que ellos. Es decir, la calle también se demostró que aunque ayuda, no es suficiente porque no lo vamos a Ujú, poder por esa vía. No tenemos nosotros la exactamente. capacidad ni la vocación para hacerle frente a su malandraje, a su armamento y a su interés por quedarse en el poder. Ellos están allí, es una realidad. Nosotros ya agotamos nuestras vías. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué piensan ustedes en Mira, estos 5 minutos que nos faltan? yo creo, yo te voy a decir un síntoma que yo estoy viendo. Yo creo que el país, de alguna manera, ya pasó la página del chavismo. O sea, el chavismo murió, lo que no hemos conseguido es qué hacer con el cadáver. Ujú, Y ese paso va a ser el más complejo, como todos sabemos. Pero te voy a decir algo que está pasando, que a mí me pasó esta semana. Yo publiqué en mis redes todo el tema del acto con Edmundo González y todo eso. Obviamente mucha gente me escribe, pero yo estudié secundaria en un colegio militar, el Liceo Militar Ayacucho. Y obviamente hay gente allí que fue seguidora del proceso de Hugo Chávez. Han sido chavistas muchos años, han sido incluso algunos funcionarios del gobierno. En todos estos años jamás, y yo como estuve involucrado en temas de oposición, jamás habíamos tenido contacto directo, y si lo teníamos no hablábamos de política para evitar problemas. mm, Por primera vez, muchísima gente que antes eran chavistas y compraron durante muchos años el proyecto político de Chávez me escribieron directamente, o sea, en mensajes directos, eh, hablando de la conveniencia del acto, de lo emocionante que fue y de lo subido que están al proceso de cambio en Venezuela. Y para mí eso fue importantísimo. Yo dije, coño, ahora sí se acabó, porque estos eran duros del chavismo, que ahora se toman el tiempo para escribirnos y decir, mira, yo estoy subido al cambio, esta vaina ya no da para más. Yo dije, bueno, claro. ya, entonces estamos en el escenario que tú dices, Reyes, el país está secuestrado por 200 carajos nada más, 200 maleantes, a los que yo no tengo duda de que vamos a conseguir la forma de sacarlos de ahí. Oye, y tienen un Obviamente con complejo apoyo de perder, tienen internacional. un complejo además, el tema de haber perdido, los tiene tan Sí, claro. atormentados. Sí, sí, sí. Porque Eso es va a tan pasar. evidente y ellos siempre, además el discurso del pueblo y todo eso se les fue al carajo porque es que tienen un rechazo súper amplio y la paliza fue monumental. Oye, Sí. lamentablemente yo, los seguidores del proceso que tengo dentro de mi círculo, no da el brazo a torcer. No dan brazo a torcer. Sí. Eso Hay- no sé, ya decidí no discutir más porque me iba a explotar el hígado, pero efectivamente yo creo que mayoritariamente y en muchas instituciones, incluso ojalá, espero que en la parte militar también haya una claridad en cuanto a que, como tú dices, me gustó mucho la frase, ¿no? Que el chavismo murió, pero no sabemos qué hacer con el cadáver, y los cadáveres eh, están podridos, son piches, Sí, sí, pero sí, sí. generan muchísimas bacterias. Entonces, pues nada, seguimos a la expectativa. Yo pienso que pues vamos a seguir. Venezuela no descansa, Venezuela no nos deja descansar, no dejamos de comernos las uñas. Ya está pues en otro plano, el plano que nosotros manejamos, porque es que lamentablemente, lo decía yo el otro día en las redes, a alguien que criticaba el liderazgo opositor, yo le digo, mire, no pudo María Corina, no pudo Enrique, no pudo Guaidó. El problema es que estamos enfrentando a un Sí. contrincante sumamente contundente que usa armas como el crimen, como la mafia, la amenaza, el chantaje, el dinero, todo. Y nosotros, pues, ¿quiénes somos los opositores? En todo caso, o quiénes son los líderes de oposición, unos muchachos graduados, absolutamente una vocación cívica,
Ni María Corina, ni Enrique, ni Leopoldo, aunque él quiso en algún momento parecer que tal, pero ninguno tiene una vocación, digamos, de guerrillas. No sabemos cómo manejar una gente armada, no sabemos ni siquiera manejar, por lo menos en mi caso, en muchísimos casos que yo conozco de gente de la oposición, no tiene una pistola, ni la queremos tener. Entonces, el tema Sí. está cómo evitar continuar con esto sin malandrizarse. Sí, yo creo que aquí Es lo que ahí tú donde está el tienes, gran lo que reto. tú decías, Reyes, la suma de todos los liderazgos es importante. Yo creo que este es un momento donde ese ataque visceral a cualquiera que haga cualquier tipo de crítica, lo que sea, por un lado, me parece que no es el momento, hay espacio para ciertas diferencias, y del otro lado, estos líderes también, que en algún momento marcaron su diferencia con María Corina, que han querido buscar otras alternativas que son factibles o viables, o lo que tú quieras, lo que ellos hayan pensado que haya sido, este es el momento de agrupar fuerzas y de plegarnos hacia el liderazgo que hay en este momento. El deber que tenemos nosotros ahora Sin es endosar, exactamente. sin Bueno, dar cheques en blanco, por eso, sin hacer memes con la pinta de heroína. Por ahí vi un sí, graffiti que hizo alguien con la cara de María Corina y un Superwoman, sí, traje como astronauta de superhéroe. Esas cosas sí. no, así no. No, Así no, no, porque es que en el fondo el mensaje que estamos dando a la sociedad civil es que claro, queremos un héroe. sí. Y siempre glorificamos a alguien, pero es para que nos resuelva el peo. Vamos a estar claros, somos así Pero tengo mi fe de porque facilistas. yo tengo mi fe porque Trabajo es somos completamente colectivo. El 8 trabajo es Completamente millones, colectivo, todo colectivo. el mundo pone su granito de arena, aunque parezca que no, y en la, 8 y en millones la de medida. personas También hay una estamos verdad. fuera de Venezuela, tenemos la capacidad de obrar de alguna manera. Y en tam- Venezuela, que el 80% de la gente está en contra del gobierno, es decir, esto tiene una salida política que hay que presionarla y hay que buscarla porque está ahí. Va a ocurrir, más Sí, temprano que tarde. Sí, bueno, vamos a ver, entonces, pues realmente no somos Nostradamus, ni somos tan locos como para lanzarnos a dar eh, una predicción de ningún tipo. no, Creo que dimos un balance más o menos en qué estamos a día de hoy. Yo sigo pensando que nunca es tarde para profundizar el diálogo nacional en cuanto a la sociedad civil, las comunidades más humildes, los barrios, las residencias, las urbanizaciones. Creo que tenemos que empezar todos a hablar entre nosotros. Ese es sí, el verdadero trabajo político que no se ha hecho. Y hemos perdido muchísimas oportunidades de movilización más grande y de ser más contundentes justamente por esa desconexión entre la clase política e incluso de la clase media con otras clases del país que tienen una claridad política muchísimo más alta de la que se espera, de la que la sí, gente piensa, y ese diálogo no se hace, ha sido impedido muchas veces por los fanatismos o los personalismos. Se han sí, roto vías de reconciliación nacional, de organización nacional, porque de repente sale alguno que dice que tiene una fórmula infalible, que en 15 Mágica. días, mágica y tal, y luego sí, termina siendo, pues, básicamente buche y pluma, pero lo que sí es verdad es que ellos tienen una debilidad muy fuerte, como ustedes dicen, debilidad interna y externa. Vamos a ver hasta dónde puede llegar esto y bueno, esperamos como venezolanos realmente que la sí, reconstrucción del país, además que la reconstrucción del país empieza el día que ellos se vayan. Sí, Todos claro. tenemos que empezar a pensar que tenemos que tener todos un papel de sacrificio, de humildad, de incluso sí, hacer muchas veces muchas cosas sin que nadie nos lo reconozcan. Mucho altruismo tiene que haber porque Venezuela pues está muy deteriorada lo en lo social, en necesita, lo económico claro, y va a hacer falta muchísima educación, muchísima conciencia para lograr, porque el problema no es solo el chavismo, el problema más allá del chavismo tenemos más problemas, ¿no? Y sí. nunca lo hemos intentado abordar porque siempre hemos querido salir de este peor rápido, por la vía rápida y hay muchísimas otras cosas que valen la pena trabajar, entre otras cosas la tolerancia Sí, y aprender a ponernos de acuerdo con la gente que no está tan de acuerdo con uno, pero sí. siempre con una mentalidad organizativa y con fines bien claros, ¿no?
El país está reaccionando, Reyes, y yo creo que hay una capacidad de organización a nivel micro importantísima, sobre todo con el apoyo de redes sociales y de la necesidad propia que tiene la gente de organizarse en esta nueva Venezuela. El colapso de los servicios públicos, el Sí, colapso pero las de mafias toda también están vaina. organizadas. Y Entonces, Venezuela está en una dinámica que muchas veces, incluso en escenarios de oposición, y eso lo digo con propiedad porque lo he vivido, estamos en una dinámica absolutamente negativa donde pero, el que gana es el que hace trampa, el que dice mentiras, el que hace pero lo hablemos de la contrario a lo que capacidad dice. que tenemos, así como se organizaron los Entonces ahí hay comanditos, una reconstrucción se que puede no solo pasa por organizar. el fin del chavismo, es una reconstrucción que empieza por nosotros mismos, dentro de Yo nosotros hablo mismos. de que así como se organizaron 600.000 comanditos para la elección, puede haber una Eso fue estructura maravilloso, a mí eso me micro conmueve. y molecular en todo el país, sencillamente para defender la dignidad de la gente, para Así es. defender los servicios públicos mínimos de la gente, para defender el respeto a la libertad de la gente, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Es decir, entra una situación de micromanejo descentralizado de una cantidad de acciones y de protestas y de problemas que tienen que más que ver con el tema de a quién va a ser el próximo presidente o cómo se va a tumbar la estructura nefasta que gobierna este otro país, con la necesidad de que haya un enfoque en los problemas de la gente. Creo que Yo, allí esa es la espina dorsal para lograr esa acumulación de fuerzas para lograr un cambio definitivo en Venezuela. Yo para cerrar les digo que yo me estoy leyendo todo lo que hicieron los adecos porque mi propuesta para el día siguiente que quedan los chavistas es meterse otra vez lo hemos hablado, meterse otra vez en los pueblos y en los barrios a construir una eh, opción de centro, muy centro, parecido a lo que fue Acción Democrática en su momento. Así que me empecé a leerme toda la teoría de lo que hizo Rómulo y su gente para repetirlo cuando nos toque. Bueno, Pero bueno, así yo es. creo que eso es. Bueno, yo estoy loco por cerrar esta transmisión, a ver si logro sacarle a Carlos el nombre de la persona dale. que conocemos, que estaba con el mundo, que ahora me, me dejaste con la curiosidad. Te lo voy a decir, Pero pero bueno, fuera de la además porque grabación. llevamos casi una hora y habíamos prometido que no nos íbamos a pasar 45 minutos, pero bueno, el caso lo ameritaba. Un abrazo, muchísimas Un gracias a abrazo los a que llegaron hasta todos. aquí, gracias a ustedes. Gracias por Gracias. escucharnos, de verdad. Mucha Hasta luego. esperanza, mucha fe. Vamos Hasta la a próxima vaina. mantener esta lucha. Adelante. Seguro que sí. Un abrazo. Ok. Hasta luego. Cuídense. Dale.